El lazo carmesí del BMW brillaba bajo las luces navideñas como una burla dirigida exclusivamente a mí. Estaba de pie junto a la ventana de mi cocina, con el café enfriándose entre mis manos, observando a Marcus entregarle a Linda las llaves de su vehículo nuevo de lujo. Su rostro irradiaba pura alegría mientras hacía la presentación. «¡Feliz Navidad, mamá linda!», gritó, usando ese apodo que nunca dejaba de hacer que se me tensara la mandíbula. Mi nuera Ashley chilló y aplaudió como si hubieran logrado algo verdaderamente extraordinario, en lugar de simplemente comprar un coche carísimo para una mujer que llevaba apenas 8 meses formando parte de nuestra familia. ¿Y yo? Déjame mostrarte lo que mi amoroso hijo le dio a su verdadera madre. Levanté la hucha de plástico barato, sacudiéndola para que los 3 solitarios billetes en su interior crepitaran de manera patética. $3. Después de 35 años criándolo sola tras la muerte de Tom, después de cada sacrificio que hice, cada centavo que ahorré para su educación universitaria, su extravagante boda, el pago inicial de su casa, yo recibí $3. Es simbólico, mamá, me había explicado Marcus antes con ese tono condescendiente que había perfeccionado desde que se casó con Ashley. Siempre estás hablando de ahorrar dinero, así que pensamos que esto sería perfecto para ti. Perfecto. Eso fue exactamente lo que dije cuando sonreí dulcemente y le di las gracias entre dientes. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Sonreímos y fingimos que el corazón no se nos está rompiendo mientras nuestros hijos nos entregan sobras y lo llaman amor. Observé a Ashley tomar del brazo a Linda, ambas admirando el interior de cuero como niñas emocionadas. Linda se había entrometido en nuestra familia después de que mi querido Tom falleciera hace 2 años, apareciendo en cada reunión con su perfecto peinado plateado y su ropa de diseñador que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual. De alguna manera había logrado convertirse en mamá linda, mientras yo, la mujer que realmente dio a luz a Marcus, había sido degradada a simplemente mamá, aparentemente valorada en solo $3. El viento de diciembre sacudió la ventana de la cocina mientras dejaba la hucha sobre el mostrador, junto a las tarjetas navideñas que ni siquiera me molesté en enviar. La ironía no se me escapaba. Esas tarjetas habrían costado más que todo mi regalo. Había pasado toda la mañana preparando su cena de Navidad, 6 agotadoras horas de pie en mi cocina preparando jamón glaseado con miel, panecillos caseros, cacerola de judías verdes hechas desde cero y aquel ridículo triflé inglés que Ashley insistía en tener a pesar de que nadie más que ella lo disfrutaba. Me dolían los pies, me ardía la espalda y tenía las manos ásperas de tanto lavar platos. Pero bueno, al menos obtuve $3 por el esfuerzo. La puerta principal se abrió y la voz de Ashley resonó por toda la casa. Vamos a salir a pasear por el vecindario para que mamá linda vea su nuevo coche. ¿Quieres venir? ¿O quieres acompañarnos? Solo un anuncio de que se iban, llevándose a su preciosa mamá linda en una vuelta triunfal, mientras la mujer que había preparado toda su cena de Navidad se quedaba sola en la cocina aferrando un juguete infantil. Escuché a Marcus gritar: «Gracias por la cena, mamá. Nos vemos la próxima semana». La próxima semana. Cuando necesitaran algo, sin duda. Apreté la mandíbula mientras oía las puertas del coche golpearse una tras otra, seguidas por el ronroneo distintivo de un motor de $60,000 alejándose de mi entrada. La casa quedó en silencio, excepto por el zumbido del lavavajillas y el tic-tac del reloj de pie que tanto amaba Tom. Miré alrededor de mi cocina vacía, a la montaña de platos aún esperando, a la comida sobrante que probablemente me alimentaría durante una semana porque, claro, ellos no se llevarían nada. Fue entonces que noté el bolso de Linda sobre el mostrador, olvidado en su emoción por su reluciente juguete nuevo. Un bolso negro de piel de Kate Spade que seguramente costaba más que mi presupuesto mensual de comida.
Lo había dejado justo al lado de mi hucha de $3, y de algún modo aquello parecía como si el universo me enviara un mensaje muy claro. Tomé el bolso, sintiendo su peso lujoso entre mis manos. Dentro podía ver su cartera repleta de tarjetas de crédito y efectivo, su teléfono en un estuche lleno de brillantes y un frasco de pastillas recetadas. Qué descuidada al dejar algo tan importante atrás. Qué muy descuidada, de hecho. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro mientras llevaba el bolso de Linda a mi dormitorio, donde podría examinar su contenido adecuadamente. Al fin y al cabo, solo estaba siendo servicial, asegurándome de que no faltara nada antes de devolverlo. Eso es lo que hacen las buenas madres, ¿verdad? La billetera de Linda era un tesoro de información. Y digo tesoro en todo el sentido de la palabra. Mientras inventariaba cuidadosamente los contenidos sobre la cómoda de mi dormitorio, no podía evitar maravillarme de cuánto puede aprenderse de una persona por su bolso. Efectivo. Casi $400. Tarjetas de crédito de todos los bancos importantes, además de tarjetas de tiendas como Nordstrom, Saks y Tiffany. Pero fueron los papeles doblados escondidos detrás de su licencia de conducir los que hicieron que se me levantaran las cejas. Extractos bancarios. 3. Impresos justo la semana pasada. Nuestra querida Linda no solo tenía una buena situación, estaba forrada. Del tipo de riqueza que hace que un BMW de $60,000 parezca calderilla. Solo el saldo de su cuenta corriente tenía más ceros de los que había visto desde el pago del seguro de vida de Tom. Y yo que pensaba que era solo otra viuda buscando compañía en sus años dorados. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto, y no pude evitar fijarme en las notificaciones iluminando la pantalla. Depósito confirmado, $15,000 de Sunset Investments. Reunión confirmada para el jueves. Trae el archivo Williams. Williams. Nosotros. Me senté en el viejo sillón reclinable de Tom, ese que Marcus había intentado convencerme de tirar porque no combinaba con la visión decorativa de Ashley. ¡Qué gracioso! Todo lo que importaba para mí ya no combinaba con su visión de nada. El frasco de pastillas me llamó la atención. Medicación para ansiedad, recetada apenas 2 meses, más o menos desde que había empezado a involucrarse más en nuestras finanzas familiares. Verás, Linda había sido tan servicial últimamente, ofreciéndose a llevarme a mis citas médicas, ofreciéndose a revisar mis pólizas de seguro, haciendo preguntas detalladas sobre la pensión de Tom y el valor de nuestra propiedad. «Solo quiero asegurarme de que estés bien cuidada, cariño», decía con esa dulce sonrisa. Pero ahora me preguntaba exactamente quién estaba cuidando a quién. El teléfono fijo sonó, sacándome de mi investigación. «Señora Williams», habla el oficial Patterson de la Policía Estatal. «La llamo por un reporte que recibimos sobre una persona desaparecida, Linda Chen». Mi corazón dio un brinco, pero mi voz se mantuvo firme. «¿Linda Chen? Lo siento, oficial, pero no conozco a nadie con ese nombre. Nuestros registros indican que fue vista por última vez en su dirección hoy temprano. Su hijo reportó la desaparición cuando no regresó a casa y no respondió a su teléfono». Su hijo. Interesante que nunca hubiera mencionado tener hijos. En todas sus historias sobre ser una viuda solitaria, de alguna manera olvidó mencionar familiares que podrían poner denuncias de desaparecida. «Bueno, sí tuvimos la cena de Navidad hoy», dije con cautela, «pero creo que se fue con mi hijo y mi nuera. Estaban dando una vuelta en su nuevo coche». «¿Nuevo coche?» «Un BMW, regalo de mi hijo. Quizás debería contactarles. Marcus Williams y Ashley Williams». Después de colgar, miré el teléfono de Linda nuevamente. 23 llamadas perdidas de alguien llamado Brian Chen. Y mensajes cada vez más desesperados. «Mamá, ¿dónde estás? La policía te está buscando, por favor, llámame». Así que Linda tenía un hijo que se preocupaba lo suficiente como para llamar a la policía cuando ella desaparecía. Al contrario de mi hijo, que probablemente esperaría una semana antes de preguntarse dónde estoy.
La ironía era deliciosa. Abrí la galería de fotos, diciéndome que aún solo estaba siendo minuciosa. Las fotos más recientes mostraban a Linda en varias reuniones familiares. Nuestras reuniones familiares. Linda en el aniversario de Marcus y Ashley. Linda en su barbacoa del Día del Trabajo. Linda en el cumpleaños de Ashley. En cada foto ella estaba colocada entre Marcus y Ashley como si perteneciera allí más que yo. Pero fueron las fotos más antiguas las que hicieron que se me helara la sangre. Fotos de documentos. Capturas de pantalla de extractos bancarios. Fotos del interior de mi casa. Mi dormitorio, mi despacho, zonas donde un invitado no tenía por qué estar. Las marcas de tiempo mostraban que llevaba meses documentando cosas, mucho antes que su relación con nuestra familia se volviera tan acogedora. Mis manos temblaban mientras deslizaba hacia atrás. Allí estaba. Una foto del certificado de defunción de Tom. Otra de nuestra acta de matrimonio. Capturas de pantalla de los registros de propiedad mostrando el valor de nuestra casa. Y una foto que hizo que el estómago se me hundiera. Mi tarjeta del Seguro Social, que yo guardaba en mi joyero de arriba. Linda Chen no era una viuda solitaria buscando familia. Estaba haciendo vigilancia. La pregunta era ¿por qué? El reloj de pie dio 7 campanadas y me di cuenta de que habían estado fuera por más de 2 horas. Un simple recorrido por el vecindario no debía tomar tanto tiempo, ni siquiera comparadas para presumir un coche nuevo. Mi teléfono permaneció silencioso en la mesadilla. Sin llamadas. Sin mensajes de Marcus para decirme dónde estaban, o cuándo devolverían el bolso de Linda. Volví a guardar todo exactamente como lo había encontrado, pero no antes de tomar fotos de sus extractos bancarios y los documentos más interesantes con mi propio teléfono. Si Linda estaba jugando, entonces acababa de enseñarme las reglas. El motor del BMW anunció su regreso, y escuché la risa de Ashley flotando en el aire helado. Me coloqué en la cocina, bolso en mano, lista para interpretar el papel de la madre preocupada que notó el descuido. Pero al observar a Linda por la ventana, estudiando su rostro mientras caminaba hacia mi puerta, noté algo que antes había pasado por alto. La forma en que se movía, la manera en que examinaba mi propiedad, la mirada calculadora en sus ojos mientras se acercaba. Esta no era una mujer que había olvidado su bolso por descuido. Era una mujer que lo había dejado atrás a propósito. «Oh, Dios mío, Dorothy. Muchas gracias por cuidar mi bolso», exclamó Linda cuando se lo entregué, con una actuación digna de un Oscar. «No puedo creer que lo olvidé. Debo estar haciéndome vieja». Soltó aquella risita tintineante que había encantado a Marcus desde el primer día, pero ahora sonaba como uñas arañando una pizarra. «No hay problema», respondí, observándola revisar cuidadosamente el contenido. Sus dedos se movieron rápido por la billetera y pude captar el casi imperceptible alivio que cruzó su rostro cuando confirmó que todo seguía allí. «Espero que hayas disfrutado mostrar tu hermoso regalo». «Oh, sí, Marcus es un muchacho tan considerado. Lo criaste bien». La forma en que enfatizó «muchacho», hablando de mi hijo de 35 años, me hizo hervir la sangre. Marcus apareció detrás de ella, ya alcanzando su abrigo. «Bueno, mamá, deberíamos irnos. Mañana trabajamos temprano, ya sabes cómo es». 3 horas atrás, estaba radiante por su generoso regalo para Linda. Ahora estaba tratando nuestra Navidad familiar como una obligación más en su lista. «En realidad, Marcus, antes de que se vayan», dije con voz dulce como miel, «recibí una llamada de la policía estatal hace un rato, algo sobre que Linda fue reportada como desaparecida». «¿Desaparecida? Pero eso es ridículo. Obviamente no estoy desaparecida». «Eso le dije al oficial Patterson. Parece que tu hijo presentó el informe. Debe estar muy preocupado por ti». «¿Mi hijo?
La voz de Linda se agudizó. Oh, bueno, sí. Brian puede ser algo sobreprotector. Desde que falleció su padre, hizo un gesto despectivo con la mano. Debo llamarlo y explicarle. ¿Tienes un hijo? Ashley parecía realmente sorprendida. Linda, nunca mencionaste que tenías hijos. El silencio se volvió incómodo. Los ojos de Linda se movían rápido entre nosotros, calculando claramente su siguiente paso. Bueno, no somos muy unidos. Vive en Seattle. Vidas distintas, ya sabes cómo es. Pero yo ya sabía más. Esos mensajes eran desesperados, amorosos, preocupados. Eso no era el patrón de una relación distante. Linda nos había mentido sobre estar sola en el mundo, igual que había mentido sobre tantas otras cosas. ¡Qué maravilloso que tengas familia!, dije con una sonrisa intacta. Y que se preocupen lo suficiente como para preocuparse cuando no vuelves a casa. Eso es muy valioso. Marcus se movió incómodo. Mamá, de verdad tenemos que irnos. Mañana es un día temprano. Por supuesto, cariño. Manejen con cuidado. Observé por la ventana mientras caminaban hacia sus autos. Linda se movía rápido, ya marcando un número antes de llegar al BMW. Marcus y Ashley la seguían más lentamente, y podía verlos hablando, probablemente sobre la revelación misteriosa de la familia de Linda. En cuanto sus luces traseras desaparecieron, fui a mi computadora. Brian Shen, Seattle. Me tomó exactamente 15 minutos encontrarlo en redes sociales, y lo que descubrí hizo que todo encajara. Brian Shen no solo era el hijo de Linda, era un abogado exitoso especializado en leyes de ancianos y planificación patrimonial. Su página de Facebook estaba llena de fotos con su madre, fotos recientes que mostraban una relación cercana y amorosa. Fotos en cenas familiares, celebraciones de cumpleaños, fiestas. Este no era un hijo distante o peleado. Era un hijo devoto que hablaba con su madre regularmente y pasaba las fiestas con ella. Entonces, ¿por qué Linda fingía estar sola en el mundo? ¿Por qué se estaba insertando en nuestra familia cuando claramente tenía una propia? Seguí investigando. La presencia en redes de Linda era mínima, pero la de Brian estaba abierta, y su madre aparecía frecuentemente en sus publicaciones. Mi mamá viene de visita otra vez el mes que viene, de octubre. Cena familiar con mamá y los niños, de septiembre. El consejo de mamá sobre el caso Peterson salvó el día, de agosto. El caso Peterson. Lo busqué en Google por impulso y terminé leyendo sobre una compleja investigación de fraude a ancianos en la que Brian Chen había trabajado. Una anciana había sido sistemáticamente estafada por personas en quienes confiaba, personas que habían obtenido acceso a sus finanzas mediante manipulación emocional. Se me helaron las manos. Imprimí el artículo, junto con varios más sobre el trabajo de Brian, prevención de fraude a ancianos, concientización sobre abuso financiero, protección a personas mayores contra familiares y amigos que explotan su confianza. O bien esto era la coincidencia más increíble de la historia, o Linda Chen estaba ejecutando una estafa a largo plazo muy sofisticada. Y mi hijo acababa de comprarle un coche de $60,000 con dinero que empezaba a sospechar que él no tenía realmente. Llamé al celular de Marcus. Fue directo al buzón, así que llamé a la casa. Ashley contestó, con la voz tensa y molesta. «Hola, Dorothy». «Hola, querida. ¿Está Marcus disponible? Solo quería preguntarle algo sobre sus finanzas. Ya sabes, con un regalo tan caro y todo eso, tengo curiosidad de cómo están manejando tanta generosidad». La pausa fue demasiado larga. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, un BMW no es precisamente barato. Solo estoy impresionada de que les esté yendo tan bien». Mantuve la voz ligera, curiosa, como una abuelita ingenua. «Estamos bien, Dorothy. Marcus consiguió un ascenso en el trabajo». «¡Qué maravilla!»,
¿Cuándo pasó eso? No me había dicho nada. Otra pausa. Recientemente. Mira, debo colgar. Marcus necesita ayuda con algo. Colgó antes de que pudiera hacer otra pregunta, pero me había dicho todo lo que necesitaba saber. Las personas a las que realmente les va bien económicamente no se ponen a la defensiva cuando preguntas por su éxito. Presumen de él. Me senté en la silla de Tom, mirando mi alcancía de $3 y pensando en los $60,000 de coche que había en la entrada de Linda. Luego pensé en esos extractos bancarios en su bolso, en su hijo el abogado experto en fraude a ancianos y en las fotos de vigilancia que había tomado de mis documentos personales. Algo estaba muy mal en esta historia. Y empezaba a sospechar que no era la única víctima en el juego de Linda Chan. La pregunta era si Marcus y Ashley eran jugadores o peones. De cualquier modo, mañana iba a averiguar exactamente qué estaba buscando Linda Chen. Y si mis instintos eran correctos, la Navidad estaba a punto de ponerse muy interesante. No dormí mucho esa noche. En cambio, me quedé sentada en la mesa de la cocina con una olla de café y toda la información que pude encontrar sobre Linda Chen, Brian Chen y lo que claramente no tenía sentido. Para el amanecer tenía un plan que habría hecho a Tom sentirse orgulloso. Mi primera llamada fue a la oficina de Brian Chen en Seattle. Usé mi voz más dulce de abuelita cuando su secretaria contestó. Hola, querida. Habla Dorothy Williams desde Virginia. Llamo por la madre de Brian, Linda. Hubo un pequeño incidente ayer y quiero asegurarme de que esté bien. Oh, usted debe ser la amiga de la familia con la que está quedando. El señor Chen estaba tan preocupado ayer cuando su mamá no contestaba su teléfono. ¿Está bien? Amiga de la familia. Interesante lección de palabras. Sí, ahora está bien, pero tengo curiosidad. ¿Cuánto tiempo lleva Linda en Virginia? Brian debe extrañarla muchísimo. Oh, han sido varios meses, desde septiembre creo. Él la llama todos los días. Un hijo tan dedicado. Iba a visitarla en Navidad, pero Linda insistió en que quería pasar las fiestas con sus nuevos amigos allá. Septiembre. Linda llevaba en Virginia desde septiembre, lo que significaba que había estado planeando esto durante 4 meses. Y había mantenido deliberadamente a su hijo alejado en Navidad para que no interfiriera con su operación. Bueno, ciertamente se ha vuelto parte de nuestra familia aquí. Mi hijo incluso le compró un coche ayer. El silencio al otro lado fue ensordecedor. ¿Perdón? ¿Dijo que su hijo le compró un coche? Un hermoso BMW, $60,000. Es tan generoso. Señora Williams, creo que puede haber un malentendido. Linda tiene su propio coche y su propio dinero. No necesitaría que nadie le compre nada. Ella está muy bien económicamente. Dejé que eso flotara un momento. Vaya. Bueno, quizás entendí mal. Ya sabe cómo somos los mayores. Después de colgar, serví otra taza de café y miré mi jardín invernal a través de la ventana. Linda Chen era rica, tenía un hijo devoto y poseía su propio coche. Entonces, ¿por qué estaba dejando que mi hijo gastara $60,000 en otro? ¿Y por qué fingía que estaba sola? Mi teléfono sonó. El nombre de Marcus apareció en la pantalla. «Mamá, tenemos que hablar». «Buenos días para ti también, cariño. ¿Cómo durmiste?» «Mamá, en serio, Ashley y yo vamos para allá. Estaremos en 1 hora». El tono estaba totalmente equivocado. No era una visita social. Era una intervención, lo que significaba que Linda ya había hablado con ellos. Pasé la siguiente hora preparándome para la batalla. Se veían como si se hubieran vestido para un funeral. Marcus llevaba su serio traje de negocios y Ashley tenía puesto su atuendo de manejar clientes difíciles. Se sentaron frente a mí en la mesa de la cocina como un tribunal. «¿Mamá?», empezó Marcus, con la voz cuidadosamente controlada.
Linda está muy molesta. Siente que violaste su privacidad ayer. Levanté una ceja. ¿Por mantener su bolso a salvo? Me temo que no entiendo. ¿Cree que revisaste sus cosas? Por supuesto que lo hice. ¿Y si algo se había caído? ¿Y si tenía algún medicamento que necesitaba refrigeración? Estaba siendo responsable. Ashley se inclinó hacia adelante. Dorothy, Linda se siente incómoda por algunas de las preguntas que hiciste anoche, sobre su hijo, sobre sus finanzas. Solo estaba conversando. Pensé que era maravilloso que tuviera familia que se preocupa por ella. La mandíbula de Marcus se tensó. La cuestión, mamá, es que Linda ha pasado por mucho. Su relación con su hijo es complicada, y no le gusta hablar de eso. Complicada. No era así como la secretaria de Brian había descrito sus llamadas diarias y sus cenas familiares. Ya veo. ¿Y la llamada de la policía? ¿También era complicada? Intercambiaron miradas. Ashley habló con cuidado. Linda explicó que su hijo tiene algunos problemas de control. Se pone ansioso cuando no sabe dónde está. En realidad es parte de por qué necesitaba alejarse de Seattle. Problemas de control. Casi me reí de la desfachatez. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, convirtiendo a un hijo preocupado en un monstruo controlador para justificar la inconveniente llamada de ayer. Qué terrible para ella, dije con simpatía. Debe ser muy duro tener familia que se preocupa demasiado. Marcus no captó en absoluto el sarcasmo. Exacto. Por eso lo que hiciste fue tan hiriente. Ella confió en nosotros su privacidad y tú empezaste a interrogarla sobre su vida personal. Marcus, pregunté dónde vivía su hijo. Eso difícilmente es un interrogatorio. Mamá, el punto es que Linda es familia ahora. Ha sido como una madre para nosotros, especialmente después de que papá murió. Ha estado para nosotros de maneras que... Se detuvo, pero el daño estaba hecho. ¿De maneras que qué, Marcus? ¿De maneras que yo no he estado? Ashley intervino rápidamente. Eso no es lo que quiso decir. No, creo que es exactamente lo que quiso decir. Linda ha sido como una madre para ustedes. El tipo de madre que merece un BMW de $60,000, a diferencia de su madre real, que merece $3 en una alcancía. El silencio fue gélido. La cara de Marcus se puso roja. Ese regalo era simbólico, mamá. Tú lo sabes. Sí, ya explicaste el simbolismo, que soy una anciana avara que debería agradecer hasta las sobras. Me levanté y caminé hacia la ventana. Dime algo, Marcus. ¿Cómo exactamente pagaste el auto de Linda? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que $60,000 es mucho dinero, incluso para alguien con tu nueva promoción. Otra mirada intercambiada. La señal de Ashley era tocar su anillo de bodas cuando mentía, y ahora mismo lo estaba tocando. Ahorramos, dijo Marcus. ¿Durante cuánto tiempo? Mamá, no creo que nuestras finanzas sean asunto tuyo. Tienes toda la razón. Sus finanzas no son asunto mío, igual que el contenido del bolso de Linda no es asunto de ella. Me giré para enfrentarlos. Pero tengo curiosidad por otra cosa. Esa promoción que recibiste, Marcus, ¿cuándo exactamente ocurrió? Se movió incómodo. Hace unos meses. ¿Cuál es tu nuevo cargo? Gerente regional de ventas. ¿En la misma empresa? Sí. Asentí pensativamente. Qué curioso, porque me encontré con tu antiguo jefe Jim Henderson en el supermercado la semana pasada. Mencionó que habían tenido que despedir a varias personas recientemente. Recortes presupuestarios. Estaba preocupado por ti. Marcus quedó inmóvil. La mano de Ashley casi estaba pegada a su anillo. Jim no conoce las promociones internas, dijo finalmente Marcus. No, supongo que no. Especialmente
si no ocurrieron realmente. La cocina quedó en silencio salvo por el tic-tac del reloj de péndulo. Finalmente, Ashley habló. Dorothy, creo que deberíamos irnos. Esta conversación no está siendo productiva. Probablemente tengas razón. Los acompañé a la puerta. Dale mis saludos a Linda. Dile que espero que se sienta mejor con todo esto. Mientras los veía alejarse en el auto, comprendí que el juego era más complicado de lo que pensaba. Linda no solamente estaba estafándome a mí, también estaba estafando a Marcus y a Ashley. La pregunta era si eran participantes voluntarios o tan víctimas como yo se suponía que debía ser. De cualquier manera, era momento de equilibrar el terreno de juego. Pasé el resto del día haciendo de detective, y lo que descubrí me hizo hervir la sangre. Marcus no había conseguido ninguna promoción. De hecho, según los registros públicos de su empresa, había recibido 2 advertencias en los últimos 6 meses por bajo rendimiento. El BMW de $60,000 no provenía de su éxito, venía de otro lugar por completo. Una rápida revisión de registros públicos mostró que Marcus y Ashley habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa hace 3 meses. $70,000 aprobados en octubre, justo cuando Linda habría estado reuniendo toda esa información financiera con su pequeña operación de vigilancia en mi casa. Las piezas empezaban a encajar y la imagen que formaban me revolvía el estómago. Linda había pasado meses recopilando información sobre mis finanzas, los valores de mi propiedad, la pensión de mi difunto esposo. Luego, de alguna manera, convenció a mi hijo de endeudarse para comprarle un regalo caro, probablemente con promesas sobre cómo todo se solucionaría al final. Y tenía la sensación de saber qué incluían esas promesas. La pantalla de mi laptop mostraba los resultados de otra búsqueda que temía. Registros de propiedad de Dorothy Williams. Efectivamente, ahí estaba. Mi casa había sido tasada hace 3 meses, una tasación que yo nunca autoricé, en la que nunca estuve presente y cuyos resultados jamás había visto. El valor estimado hizo que el corazón me diera un vuelco. $450,000. Tom y yo habíamos comprado esta casa por $60,000 hace 30 años. No teníamos idea de que había aumentado tanto de valor, pero al parecer Linda Chen sabía exactamente cuánto valía. Llamé a la compañía tasadora usando mi mejor voz de ancianita confundida. Hola, soy Dorothy Williams de la calle Elm. Llamo por la tasación que se hizo de mi propiedad en octubre. Parece que extravié la documentación. Por supuesto, señora Williams. Déjeme buscar. Sí, aquí está. 15 de octubre. La tasación fue solicitada por Marcus Williams para fines de planificación patrimonial. Planificación patrimonial. Mi patrimonio siendo planificado mientras yo seguía muy viva. ¿Y él estaba autorizado para solicitar esto como exactamente? Bueno, en la solicitud figura como su poder notarial. Proporcionó toda la documentación necesaria. Poder notarial. Agradecí a la mujer y colgué, con las manos temblando de rabia. Jamás, nunca le había otorgado a Marcus un poder notarial de nada, pero aparentemente alguien había creado documentos que afirmaban lo contrario. Conduje hasta la oficina de mi abogada sin llamar antes. Margaret Patterson había manejado el testamento de Tom y nuestra planificación patrimonial por 20 años. Si alguien había presentado documentos de poder notarial, ella tendría copias. ¿Dorothy? Margaret parecía sorprendida de verme.
No te esperaba hoy. ¿Cómo estás? Necesito ver mis archivos, Margaret, todos, especialmente cualquier cosa que involucre poder notarial. Su rostro se volvió serio. Dorothy, ¿está todo bien? Expliqué lo de la tasación, la supuesta autorización de Marcus, lo de Linda Chen y sus fotos de vigilancia y su misterioso asesoramiento financiero. Margaret escuchó con creciente alarma. Dorothy, yo nunca he preparado ningún documento de poder notarial para ti. Fuiste muy clara después de la muerte de Tom en que querías mantener control absoluto de tus asuntos. Entonces, ¿cómo obtuvo Marcus la autorización para ordenar una tasación de mi casa? Margaret ya estaba girándose hacia su computadora. Déjame comprobar algo. Sus dedos volaron sobre el teclado. Luego se detuvieron. Su rostro palideció. ¿Qué sucede? Alguien presentó un documento de poder notarial en la oficina del condado hace 3 semanas. Está notariado y parece otorgarle a Marcus Williams autoridad completa sobre tus asuntos financieros y de propiedad. La habitación me dio vueltas. ¡Eso es imposible! Nunca firmé algo así. Dorothy, necesito que veas algo. Giró al monitor hacia mí. Ahí, en la pantalla, había un documento legal con mi nombre y mi firma. Se veía oficial, completo con sello notarial y firmas de testigos. También era una falsificación total. La firma se parece a la tuya, dijo Margaret con cautela. Lo examiné detenidamente. Se parece, pero fíjate en la I de Dorothy. Yo siempre hago 2 bucles. Esta solo tiene 1. Y jamás pongo circulitos al puntuar mis íes. Uso puntos simples. Señalé otras inconsistencias más. Es una falsificación muy buena, pero no es mi firma. La expresión de Margaret era sombría. ¿Dorothy? Si alguien falsificó documentos legales para obtener control de tus bienes, esto es fraude. Fraude serio. Tenemos que llamar a la policía. Aún no, dije rápidamente. Necesito entender el alcance completo de lo que están planeando. Si lo denuncio ahora, destruirán evidencia y dirán que fue un malentendido. Dorothy, esto es peligroso. Si tienen un poder notarial falso, podrían vender tu casa, vaciar tus cuentas, lo que sea. Pensé en los estados de cuenta de Linda, en su hijo el abogado de fraudes a ancianos, en el BMW que Marcus no podía permitirse. Creo que planean exactamente eso, pero quiero atraparlos en el acto. Margaret parecía horrorizada. No puedo aconsejarte que esperes. No me estás aconsejando. Te estoy diciendo lo que voy a hacer. Me puse de pie, sintiéndome más decidida que en años. Pero necesito que hagas algo por mí. Quiero cambiar mi testamento. ¿Cambiarlo cómo? Sonreí, y no fue una sonrisa amable. Quiero dejarlo todo a organizaciones benéficas, con efecto inmediato. Hazlo a prueba de balas, Margaret. Sin resquicios, sin impugnaciones, sin forma alguna de que Marcus u otra persona hereden ni un centavo. Dorothy, ¿estás segura? Estás enojada y las decisiones tomadas con ira. No estoy enojada, Margaret. Estoy más lúcida que en meses. Pensé en mi alcancía de $3 y en el BMW de 60,000. Ya me cansé de ser aprovechada por gente que cree que el amor tiene precio. Al volver a casa,
me sentí más ligera que desde que Tom murió. Por primera vez en todo este lío, iba 3 pasos adelante en lugar de 3 pasos atrás. Linda Chen y mi hijo creían que estaban jugando ajedrez con una anciana indefensa. Estaban a punto de descubrir que esta anciana había estado observando, aprendiendo y planeando. Y que, a diferencia de ellos, yo sí conocía las reglas del juego. Mañana comenzaría la verdadera diversión. A la mañana siguiente llegó con ese aire frío de enero que hace que todo parezca posible. Tarareaba mientras preparaba café, planeando mi día, cuando sonó el teléfono. La voz de Linda Chen era dulce como miel y llena de preocupación. Dorothy, cariño, espero que te sientas mejor después de nuestro pequeño malentendido de ayer. Oh, Linda, me siento de maravilla. Gracias por preguntar. Qué bueno oírlo. Mira, esperaba que pudiéramos hablar, solo nosotras dos, de mujer a mujer. Marcus y Ashley están tan preocupados por ti. Casi me reí. Por supuesto estaban preocupados. Probablemente habían pasado toda la noche preguntándose cuánto sabía yo realmente de su pequeño plan. Encantada de hablar, Linda. ¿Por qué no vienes a tomar café esta tarde? En realidad, pensaba que podríamos vernos en un lugar neutral. Ese encantador café del centro. ¿A las 2? Territorio neutral. Ahora estaba siendo cuidadosa, asegurándose de que nuestra conversación no pudiera ser grabada ni interrumpida. Perfecto, allí estaré. Pasé la mañana preparándome para lo que sospechaba sería el primer intento serio de manipulación por parte de Linda. Me vestí con cuidado. Mi mejor suéter, el anillo de bodas de Tom bien visible, un toque ligero de lápiz labial. Quería parecer una viuda inofensiva, alguien que podría ser fácilmente convencida de tomar malas decisiones. El café estaba casi vacío en una tarde de martes. Linda había elegido una mesa en la esquina donde podíamos hablar en privado y había llegado temprano para asegurarse de tener la posición ideal. Noté cómo se había colocado con la espalda contra la pared, pudiendo ver quién entraba y salía. Esto no era una viuda afligida tomando café con una amiga, era una depredadora preparándose para atacar. «Dorothy, estás preciosa hoy», dijo Linda, levantándose para abrazarme. «Me alegra mucho que hayamos podido vernos». «A mí también, querida. Es bonito tener tiempo de chicas». Pedimos café y hablamos un poco del clima, de su auto nuevo, de lo considerado que era Marcus. Luego, Linda se inclinó hacia adelante con esa expresión de preocupación que había perfeccionado. «Dorothy, quiero que sepas que Marcus y Ashley están muy preocupados por ti. Creen que podrías estar sintiéndote excluida, quizá un poco celosa de nuestra relación». Abrí los ojos inocentemente. ¿Celosa? Ay, Dios mío, ¿por qué pensarían eso? Bueno, las preguntas de ayer sobre mi hijo, sobre mis finanzas, se sintieron un poco intrusivas, como si quizás estuvieras buscando razones para no confiar en mí. Linda, espero que no pienses que estaba husmeando, solo estaba conversando. Ella extendió la mano y me dio una palmadita. Claro, cariño, sé que no lo hiciste con mala intención, pero verás, y espero que no te ofenda, Marcus ha compartido algunas preocupaciones sobre tu situación financiera. Aquí vamos. Me obligué a parecer confundida. ¿Mi situación financiera? Está preocupado de que no estés siendo estratégica con tus bienes. Ya sabes, planificar para el futuro. Asegurarte de que tu dinero trabaje tan duro como sea posible para ti. Creo que estoy bien, querida. Tom me dejó bien protegida. La sonrisa de Linda se volvió más intensa. Pero Dorothy, ¿realmente estás maximizando tu potencial? Esa hermosa casa tuya, por ejemplo, vale tanto dinero y solo está ahí.
podrías aprovechar ese capital y hacer inversiones que asegurarían tu futuro. ¿Inversiones? Bueno, sí. Marcus mencionó que has estado hablando de quizás reducir el tamaño de tu vivienda, buscar algo más manejable, y resulta que conozco algunas personas que se especializan en ayudar a personas mayores a reorganizar sus bienes de maneras con ventajas fiscales. Parpadeé lentamente, como si estuviera procesando esa información. ¿Maneras con ventajas fiscales? Es complicado, pero básicamente hay estrategias legales que pueden proteger tu patrimonio de los impuestos de sucesión mientras te dan acceso a mucho más capital líquido. Podrías vender la casa a un grupo de inversión con el que trabajo y luego arrendarla a un precio muy razonable. Tendrías cientos de miles de dólares para invertir y además podrías seguir viviendo exactamente donde estás. La audacia era impresionante. Estaba proponiendo que vendiera mi casa a sus socios y luego se la alquilara, esencialmente pagarles por vivir en mi propio hogar, mientras ellos controlaban el bien. Eso suena complicado, dije con cuidado. Lo es, por eso necesitas expertos que lo manejen, personas en las que confíes. Me apretó la mano. Dorothy, me he encariñado mucho contigo. Eres como la madre que nunca tuve. Quiero ayudarte a tomar las decisiones más inteligentes posibles. La madre que nunca tuvo, mientras su hijo real la llamaba todos los días y se preocupaba cuando no regresaba a casa. ¿Y Marcos está de acuerdo con este plan? ¡Oh, Marcos está muy entusiasmado! Podría ayudarte a gestionar tus inversiones, asegurarse de que obtengas los mejores rendimientos. Sería una manera maravillosa de que ustedes dos trabajen juntos por asegurar tu futuro. Ahí estaba, el alcance completo de la estafa. Vender mi casa a los socios de Linda, darle a Marcus el control de las ganancias y confiar, de alguna manera, en que todos actuarían en mi mejor interés, mientras yo pagaba alquiler para vivir en mi propio hogar. Parece que has puesto mucho pensamiento en esto, Linda. Lo he hecho, porque me importas, Dorothy. Nos importas a todos. Se recostó, segura ahora de que me tenía considerando el anzuelo. Claro que el tiempo es importante con este tipo de estrategias. El grupo de inversión que tengo en mente solo acepta nuevos clientes en ciertos momentos del año. ¿Cuándo sería eso? Bueno, tendríamos que actuar con bastante rapidez. En las próximas semanas, probablemente. Por supuesto, crear urgencia, presionarme para tomar una decisión antes de que tuviera tiempo de pensar o consultar con alguien que pudiera hacerme entrar en razón. Asentí pensativamente. Esto es mucho que considerar, Linda. Necesitaría pensarlo con cuidado. Por supuesto, cariño, pero no lo pienses demasiado. Oportunidades como esta no se presentan a menudo. Cuando nos despedimos en el estacionamiento, Linda me abrazó cálidamente. Me alegra tanto que hayamos tenido esta charla, Dorothy. Siento que ahora nos entendemos mucho mejor. Yo la abracé. Devolví la mirada, sonriendo dulcemente. Oh, Linda, creo que tienes toda la razón. Ahora lo entiendo perfectamente. Conduciendo de regreso a casa, no podía dejar de sonreír. Linda acababa de confesar un plan que equivalía a fraude contra una persona mayor, una estafa inmobiliaria y conspiración para cometer robo. Me había entregado todo lo que necesitaba para destruirla a ella, a Marcus y a Ashley en una sola y ordenada conversación. Pero no estaba lista para activar esa trampa todavía. Primero quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, porque algo me decía que la pequeña propuesta del grupo de inversión de Linda era solo el comienzo de lo que habían planeado para mis bienes.
y tenía muchísima curiosidad por descubrir exactamente cuán desesperados estaban por poner sus manos en mi dinero. No tuve que esperar mucho para ver cuán desesperados se habían vuelto. 3 días después de mi reveladora cita de café con Linda, Marcus apareció en mi puerta con una carpeta llena de documentos con aspecto oficial y la clase de sonrisa que solía funcionar cuando tenía 8 años y había roto algo caro. Mamá, traje esos papeles de inversión que mencionó Linda. Pensé que podríamos revisarlos juntos. Lo hice pasar a la sala, notando cómo sus ojos iban inmediatamente a las fotos familiares en la repisera de la chimenea. Fotos de su graduación universitaria, de su boda, de él sosteniendo a sus hijos por primera vez, todo financiado por padres que se habían sacrificado para darle la mejor vida posible. La ironía claramente no pasó desapercibida para él, porque apretó la mandíbula antes de apartar la mirada. Son bastante completos, dije, hojeando página tras página de jerigonza legal diseñada para confundir e intimidar. Solicitudes de hipoteca inversa, transferencias de cartera de inversiones, acuerdos de liquidación de propiedad. Vaya, Marcus, has estado ocupado. Los amigos de Lindar son muy minuciosos. Quieren asegurarse de que todo se haga de manera adecuada, legalmente. Levanté una ceja ante esa última palabra. ¿Legalmente? Sí, es importante, ¿no? Dejé los papeles a un lado y miré directamente a mi hijo. Marcus, necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad. ¿Estás en algún tipo de problema financiero? Su compostura ensayada se resquebrajó un poco. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, veamos. Compraste un coche de $60,000 que no puedes pagar para una mujer a la que has conocido 8 meses. Sacaste una segunda hipoteca sobre tu casa. Afirmas haber conseguido un ascenso del que tu empresa no tiene registro y ahora me estás presionando para liquidar mis bienes para oportunidades de inversión misteriosas. Sonreí dulcemente. Llámalo intuición materna. Marcus se pasó las manos por el cabello, de repente luciendo mayor que sus 35 años. Mamá, es complicado. Estoy segura de que lo es. Ayúdame a entender. Por un momento pensé que realmente me diría la verdad. Sus hombros se hundieron y miró sus manos como a un niño atrapado robando galletas. Luego su teléfono vibró y vi el nombre de Linda en la pantalla. Cualquier atisbo de sinceridad que había estado asomando desapareció de inmediato. Mira, mamá, el punto es este. Estás sentada en una mina de oro. Esta casa, la pensión de papá, tus ahorros, pero no están trabajando para ti. Solo están ahí mientras la inflación se los come. El grupo de inversión de Lindar puede arreglar eso. Se especializan en ayudar a las personas mayores a maximizar sus activos. Podrías ganar 10 veces lo que ganas ahora solo en intereses. Ascendí pensativa. 10 veces. Eso es un gran rendimiento. ¿Cuál es su historial con otros clientes? Sus ojos se apartaron de los míos. Son muy exclusivos. No publican su lista de clientes por razones de privacidad. Claro. ¿Y has conocido personalmente a estos misteriosos inversionistas? Linda maneja todas las relaciones con los clientes. Tiene experiencia en este tipo de estrategias financieras de alto nivel. Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de experiencia exactamente? Mamá. ¿Por qué estás tan desconfiada? Linda está tratando de ayudarnos. A ayudarte a ti, Marcus. Me incliné hacia adelante, mi voz suave, pero firme. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y querías esa bicicleta cara para Navidad? La que costaba más de lo que podíamos pagar. Parecía confundido por el cambio de tema. Sí, lo recuerdo. ¿Recuerdas lo que tu padre y yo hicimos? Trabajaron turnos extra.
Papá tomó trabajos de construcción los fines de semana. Ambos se sacrificaron para comprarme esa bicicleta. Así es. Nos sacrificamos por ti, porque eso es lo que hacen los padres. Ponemos tu felicidad por encima de nuestra comodidad. Pausé, dejando que eso se calara. Ahora, quiero que pienses muy bien en lo que me estás pidiendo que haga aquí. Su rostro se enrojeció. Esto es diferente. Se trata de tu seguridad financiera. No, Marcus. Se trata de los $60,000 que gastaste en un BMW y de cuánta más deuda tienes que aún no conozco. Se levantó abruptamente, dejando caer por completo la máscara. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Estamos en problemas. Ashley perdió su trabajo hace 6 meses. Estamos atrasados en la hipoteca, atrasados en todo. Y sí, le compré ese coche a Linda porque ella prometió ayudarnos a encontrar una manera de arreglar este desastre. Finalmente, algo de sinceridad. ¿Y qué exactamente te prometió? Dijo que si le mostráramos cuánto valorábamos su consejo, podría ayudarnos a reestructurar nuestras finanzas. Ella conoce gente, mamá, gente importante con dinero. ¿Gente como su misterioso grupo de inversión? Sí, y lo único que necesitamos es algún capital inicial para entrar en su programa, capital que tú simplemente dejas aquí sin usar. Ahí estaba. La verdad completa el desnudo en toda su lamentable desesperación. Mi hijo no le había comprado un BMW a Linda por generosidad. Se lo había comprado como un pago inicial para una estafa, usando dinero que había tomado prestado contra su casa, apostando a que podría manipular a su madre para que lo rescatara. Ya veo. ¿Y si no proporciono ese capital inicial? La voz de Marcus bajó a apenas un susurro. Mamá, podríamos perder la casa. Los fondos universitarios de los niños ya no existen. Ashley está hablando de dejarme. Mi corazón se rompió un poco. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El mismo niño que una vez me trajo dientes de león y los llamó flores. Pero también era un hombre adulto que había elegido resolver sus problemas tratando de estafar a su madre en lugar de pedir ayuda honestamente. Marcus, ¿por qué no viniste a mí con la verdad? ¿Por qué toda esta elaborada decepción con Linda y documentos de poder notarial falsos y estafas de inversión? Se quedó muy quieto. ¿Qué documentos de poder notarial? Los que se presentaron en la oficina del condado dándote autoridad legal sobre mis finanzas. Los que tienen mi firma falsificada. El color desapareció de su rostro. Mamá, no sé nada sobre documentos de poder notarial. Eso no era parte del plan. ¿Qué plan? Linda dijo que te resistirías a la oportunidad de inversión al principio, pero que si nos mostrábamos lo exitosos y agradecidos que estábamos, eventualmente confiarías en su consejo. Dijo que las personas mayores necesitaban ver pruebas de prosperidad antes de confiar en las recomendaciones financieras. Miré a mi hijo, viéndolo claramente por primera vez en años. Él también era una víctima, solo que una mucho más dispuesta de lo que yo suponía que debía ser. Marcus, Linda Chen no es quien finge ser. Ha estado vigilando a esta familia durante meses, falsificando documentos legales y organizando lo que equivale a un robo elaborado de mis bienes. Eso es imposible. Ha sido muy amable con nosotros. La gente amable no toma fotografías de las tarjetas del Seguro Social de otros, Marcus. La gente amable no tiene a sus hijos presentando denuncias de personas desaparecidas cuando ellas se ausentan unas horas. Se desplomó en la silla, viéndose perdido y confundido. Por un momento sentí lástima por él. Luego recordé la alcancía de $3 y se me pasó. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tú y Ashley han sido víctimas de una profesional. Y estabas tan desesperado por resolver tus problemas financieros que no te detuviste a preguntar por qué una viuda adinerada necesitaría que le compraras regalos caros antes de ayudarte. Marcus se cubrió la cara con las manos. Cuando volvió a mirarme tenía los ojos llenos de lágrimas.
Dios, mamá, ¿qué he hecho? Lo que Marcus había hecho resultó ser peor de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Durante las siguientes 2 horas, mientras preparaba café y lo obligaba a relatarme cada interacción que había tenido con Linda Chen, el escape de su manipulación se volvió claro. Linda no había elegido a nuestra familia al azar. Nos había estado observando desde el funeral de Tom, estudiando nuestras rutinas, aprendiendo nuestras vulnerabilidades. Sabía que Marcos estaba teniendo problemas financieros antes de que él mismo lo admitiera, y se había posicionado perfectamente para ofrecer soluciones cuando la presión se volviera insoportable. Lo sabía todo, mamá. Sabía sobre la situación laboral de Ashley antes de que ella siquiera perdiera el trabajo. Sabía sobre la segunda hipoteca antes de que aplicáramos. Era como si pudiera predecir exactamente qué necesitaríamos y cuándo lo necesitaríamos. Pensé en esas fotos de vigilancia en su teléfono, los meses de preparación, la introducción cuidadosamente orquestada en la fiesta de cumpleaños de Ashley. Marcus, esto no fue casualidad. Linda Chen investigó a nuestra familia como si fuera una tesis doctoral. Sabía exactamente qué botones apretar y cuándo. Pero ¿por qué nosotros? No somos gente rica. Fui hacia la ventana, mirando la casa que se había convertido en el centro de toda la estafa elaborada de Linda. No somos ricos, pero esta propiedad vale $450,000. Súmale la pensión de Tom, mis ahorros y el dinero del seguro, y estamos hablando de $750,000 en bienes. Marcus se quedó muy callado. ¿Tanto? Tanto. Me di la vuelta para mirarlo. Lo suficiente como para que valiera meses de planificación y una inversión de $60,000 para ganarse tu confianza. Jesús, mamá. Lo siento mucho. He arruinado todo. Lo siento, no iba a arreglar los documentos falsificados, ni la segunda hipoteca, ni el hecho de que sus problemas financieros lo habían vuelto vulnerable a una depredadora. Pero era un comienzo. Marcus, necesito que seas completamente honesto conmigo ahora. ¿Qué exactamente te prometió Linda a cambio de comprarle ese auto? Respiró temblorosamente. Dijo que su grupo de inversión requería una demostración de buena fe de los posibles clientes, algo que mostrara que estábamos comprometidos a trabajar con ellos. El auto se suponía que demostraría que podíamos manejar decisiones financieras importantes. ¿Y después del auto? Dijo que revisarían nuestra situación financiera y nos ayudarían a reestructurar todo, consolidar nuestras deudas, crear nuevas carteras de inversión, quizás hasta ayudarnos a calificar para mejores términos hipotecarios. Por una tarifa, supongo. Bueno, sí, pero dijo que los rendimientos compensarían con creces los costos. Me mostró proyecciones, gráficos, testimonios de otras familias a las que habían ayudado. Casi sentí lástima por él. Linda lo había manipulado con tanta habilidad, dándole exactamente la esperanza que necesitaba escuchar mientras lo hundía cada vez más en deudas y desesperación. Marcus, ¿conociste alguna vez a esas otras familias? No, pero Linda dijo que valoraban su privacidad. Que las personas con alto patrimonio no les gusta publicitar sus estrategias financieras. ¿Y nunca pensaste en verificar independientemente nada de esto? Su rostro se desmoronó. Mamá, me estaba ahogando. Ashley hablaba de abogados de divorcio, los niños preguntaban por qué no podíamos pagar sus actividades escolares, y yo estaba trabajando 70 horas a la semana solo para mantenernos a flote. Cuando Linda ofreció una solución, la agarré como un salvavidas. Entendía la desesperación, pero también entendía que la desesperación no excusaba lo que él había estado dispuesto a hacerme. ¿Así que decidiste arrojar por la borda a tu madre para salvarte? No es así como ella lo presentó. Dijo que era una situación en la que todos ganaban. Tú obtendrías mejores rendimientos en tus inversiones, nosotros recibiríamos ayuda con nuestras deudas y todos estaríamos mejor financieramente. Excepto que tendría que vender mi casa y rentarla de vuelta a sus socios.
Dijo que tú habías estado hablando de reducir espacio de todos modos. Yo nunca dije tal cosa. Marcus se veía destrozado, pero ella dijo que habías mencionado sentirte abrumada por el mantenimiento, que la casa era demasiado grande para una sola persona. Otra mentira, cuidadosamente diseñada para hacer que su robo sonara como un favor. Marcus, yo amo esta casa. Tu padre y yo construimos toda nuestra vida aquí. Es donde diste tus primeros pasos, donde celebramos cada fiesta, donde planeo vivir hasta el día que me saquen de aquí. Ahora estaba llorando de verdad. Y a pesar de todo, el corazón me dolió por él. Seguía siendo mi hijo, el mismo niño que una vez creyó que yo podía arreglar cualquier cosa que estuviera rota. Mamá, no sé cómo arreglar esto. Incluso si quisiéramos echarnos atrás ahora, no sé cómo. El préstamo del auto está a mi nombre. El pago de la segunda hipoteca vence la próxima semana. Y Linda sigue hablando del cronograma del grupo de inversión, de cómo necesitan decisiones pronto. ¿La oportunidad desaparecerá? Marcus, no hay ningún grupo de inversión. Nunca lo hubo. Linda Chen está ejecutando una estafa y tú eres tanto el cebo como el plan de respaldo. ¿Qué quieres decir? Me senté frente a él, eligiendo mis palabras con cuidado. Creo que el plan original de Linda Chen era manipularme directamente para que traspasara mis bienes, pero cuando resultó más difícil de lo que esperaba, cambió a usarte a ti como palanca, hacer que te endeudaras tanto que yo no tuviera más remedio que ayudar, y luego presentar su solución como la única manera de salvar a la familia. Su rostro palideció. ¿Crees que todo esto fue calculado desde el principio? Marcus tenía fotografías de mi tarjeta del Seguro Social, presentó documentos falsos de poder notarial, ha estado en contacto con tasadores de propiedades y Dios sabe quién más. Esto no fue desesperación ni oportunismo, fue una operación profesional. Nos quedamos en silencio un largo momento, ambos procesando la magnitud de lo que Linda había orquestado. Finalmente Marcus levantó la mirada con los ojos rojos. Mamá, ¿qué hacemos ahora? Por primera vez, desde que todo este desastre comenzó, le sonreí genuinamente a mi hijo. Ahora, cariño, damos vuelta a la mesa. Linda Chen cree que ha estado jugando ajedrez con aficionados. Está a punto de descubrir que esta aficionada ha estado aprendiendo el juego mientras ella no estaba mirando. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono del bolso y abrí la aplicación de grabación de voz que había encendido cuando Marcus llegó. Quiero decir que he estado documentando cada conversación, cada confesión, cada admisión de culpa. Linda puede ser buena estafando, pero cometió un error crítico. ¿Cuál? Subestimó a la mujer cuya vida intentaba robar. Me levanté, sintiéndome más llena de energía de lo que me había sentido en meses. Ahora llamemos a Ashley y que venga. Es hora de que esta familia tenga una conversación completamente honesta sobre lo que vamos a hacer con Linda Chen. Marcus me miró con algo de esperanza. ¿Nos vas a ayudar? Pensé en la alcancía de $3, en mi cocina, en los documentos falsificados, en las fotos de vigilancia y la manipulación elaborada que casi destruyó a mi familia. Oh, cariño, voy a hacer mucho más que ayudarlos. Voy a enseñarle a Linda Chen por qué nunca debes intentar estafar a una mujer que ha pasado 70 años siendo subestimada. Ashley llegó en menos de una hora, aspectando como alguien que había estado llorando durante días, y cuando vio el rostro lleno de lágrimas de Marcus y la pila de documentos de inversión sobre la mesa de centro, se dejó caer en el reclinable de Tom con un suspiro derrotado. Lo sabe, ¿verdad?, preguntó Ashley en voz baja. ¿Sobre todo? Lo sé sobre los documentos falsificados, el grupo de inversión falso y el hecho de que están metidos hasta el cuello con una estafadora profesional, respondí, sirviéndole una taza de café. Lo que no sé es cuánto de esto sabías tú realmente y cuánto te alimentó Linda con mentiras cuidadosamente diseñadas. Ashley envolvió la taza entre sus manos como si fuera un ancla. Sabía que no podíamos permitirnos el BMW. Sabía que la historia del ascenso era mentira, pero Linda era tan convincente sobre la oportunidad de inversión y yo estaba tan asustada de perder la casa. Su voz se desvaneció mientras miraba su café. Ashley, no estoy aquí para juzgarte.
Estoy aquí para descubrir cómo limpiamos este desastre antes de que Linda nos destruya a todos. ¿Puede limpiarse? Ashley levantó la mirada con desesperada esperanza. ¿O estamos completamente perdidos? Bueno, eso depende de qué tan lejos estén dispuestos a llegar para arreglar esto. Marcus se inclinó hacia adelante. Mamá, haremos lo que sea. Lo digo en serio, lo que sea. Fui a mi escritorio y saqué una carpeta que había estado preparando los últimos 3 días. Bien, porque lo que estoy a punto de proponerles va a requerir que ambos sean mejores actores de lo que han sido en toda su vida. Extendí mi plan sobre la mesa: correos impresos, documentos financieros falsos y una línea de tiempo que haría que Linda Chen lamentara haber escuchado alguna vez el nombre Dorothy Williams. Esto es lo que va a pasar. Mañana, Marcus, vas a llamar a Linda y decirle que he aceptado la propuesta de inversión. Vas a decir que al principio estaba renuente, pero después de ver lo felices que los hizo, he decidido confiar en su juicio. Ashley frunció el ceño. Pero, ¿no sospecharás si cambias de opinión tan de repente? No si Marcus lo presenta bien. Linda espera que la gente mayor sea confusa e indecisa. Lo atribuirá a comportamiento típico de una anciana y se felicitará por su paciencia. Saqué el siguiente conjunto de documentos. Después, Ashley, vas a organizar una reunión con Linda y su misterioso grupo de inversión. Dile que quiero conocerlos cara a cara antes de firmar nada, que soy chapada a la antigua. Pero no existen, señaló Marcus. Exactamente. Lo que significa que Linda tendrá que improvisar para presentarlos o tendrá que admitir que no existe ningún grupo de inversión y revelar su verdadero plan. Ashley estaba estudiando los documentos falsos que había preparado. Dorothy, estos se ven increíblemente oficiales. ¿Cómo? Puede que sea mayor, pero no soy analfabeta tecnológica. Es increíble lo que se puede lograr con una buena impresora y demasiado tiempo libre. Sonreí. Linda no es la única que puede falsificar documentos convincentes. Marcus levantó uno de los estados de cuenta falsos que mostraban balances enormemente inflados. Mamá, ¿qué se supone que logrará todo esto? Es carnada, cariño. Linda cree que valgo $750,000. Estos documentos sugieren que en realidad valgo cerca de 2 millones. Cuando los vea, su codicia va a superar su cautela. ¿Y entonces qué? Saqué mi teléfono y les mostré la aplicación de grabación. Luego, documentamos todo. Cada conversación, cada promesa, cada propuesta ilegal. Para cuando terminemos, tendremos suficiente evidencia para enviar a Linda Chen a prisión por fraude contra una persona mayor, falsificación y conspiración para cometer robo. Ashley se veía escéptica. Pero, ¿no sospechará si de repente cooperamos tanto? Ashley, Linda lleva meses jugando a largo plazo. Está emocionalmente invertida en que esta estafa funcione. Cuando las personas están tan cerca de un gran pago, tienden a ignorar señales de alarma que normalmente los pondrían en tenaz guardia. Me acerqué a la ventana mirando el vecindario en el que había vivido por 30 años. Además, ya cometió un error crítico que será su perdición. ¿Cuál?, preguntó Marcus. Presentó esos poderes notariales falsificados ante el registro del condado. Eso es un delito, y hay un rastro en papel que conduce directamente a ella. Incluso si intenta huir ahora, ya cometió un crimen que puede ser procesado. La habitación quedó en silencio mientras Marcus y Ashley procesaban el alcance de lo que estaba proponiendo. «Mamá», dijo Marcus finalmente, «esto suena increíblemente arriesgado. ¿Qué pasa si algo sale mal?» Pensé en la alcancía de $3, en la sonrisa condescendiente de Linda durante nuestro café, en los meses de vigilancia y manipulación a los que habían sometido a mi familia. Marcus, Linda Chen cometió un error fundamental de juicio. Me vio,
y vio a una anciana indefensa que podía ser manipulada y descartada fácilmente. Nunca consideró que yo pudiera ser lo suficientemente inteligente para descubrir su juego o lo suficientemente terca para contraatacar. Ashley revisaba los documentos falsos más detenidamente. Dorothy. Algunos de estos términos de inversión son increíblemente sofisticados. ¿Cómo supiste qué incluir? Llamé al despacho de abogados de Brian Chen y le dije a su secretaria que estaba pensando en contratarlo para revisar unas propuestas de inversión y buscar posibles señales de fraude. Fue muy amable al explicarme qué indicadores debía observar. Sonreí ante sus expresiones de shock. Resulta que el hijo de Linda ha publicado varios artículos sobre exactamente el tipo de estafa que ella nos ha estado aplicando. ¿Llamaste a la oficina de su hijo? Marcus pareció horrorizado. Llamé buscando asesoría legal. Perfectamente legítimo. Y descubrí que Brian Chen se especializa en procesar exactamente este tipo de fraude a personas mayores. Cuando todo esto salga a la luz, Linda tendrá que explicarle a su hijo abogado por qué ha estado ejecutando las mismas estafas contra las que él ha construido su carrera. Ashley dejó su taza de café, con una nueva determinación en los ojos. ¿Qué necesitas que hagamos? Necesito que lo actúen como si sus vidas dependieran de ello. Porque en cierto sentido, así es. Si no podemos demostrar que Linda manipuló para que participaran en fraude, ambos podrían terminar enfrentando cargos criminales como sus cómplices. Eso los hizo enderezar de inmediato. Marcus se acomodó, luciendo más concentrado que en meses. Mamá, ¿de verdad crees que podemos lograrlo? Cariño, pasé 40 años como enfermera lidiando con emergencias, manejando crisis y pensando rápido bajo presión. Linda Chen eligió a la mujer equivocada para meterse. Recogí mis documentos falsos y le sonreí a ambos. Ahora, repasemos exactamente lo que le van a decir a Linda mañana, porque cuando terminemos con ella, va a desear nunca haber escuchado jamás el apellido Williams. La reunión quedó programada para el viernes por la tarde en casa de Linda, y cuando abrió la puerta, prácticamente vibraba de emoción. Se había vestido para impresionar, blusa de seda cara y sus mejores joyas, claramente esperando cerrar el mayor trato de su carrera. Dorothy, Marcus, Ashley, pasen, pasen. Nos condujo a su salón transformado en una especie de sala de conferencias improvisada, con materiales de presentación cubriendo cada superficie. Estoy tan emocionada de que hayan decidido avanzar con esta oportunidad. La habitación era un santuario de lujo. Arte costoso, muebles de diseñador, flores frescas que seguramente costaban más que la compra semanal de la mayoría de la gente. Todo pagado, sospechaba yo, por víctimas anteriores que habían confiado en Linda Chen con su futuro financiero. Dorothy, antes de empezar me gustaría conocer a tu equipo de inversión, dije, acomodándome en una silla moderna e incómoda, todo estilo y nada de sustancia. Soy chapada a la antigua. Prefiero mirar a la gente a los ojos antes de confiarles mis ahorros de toda la vida. La sonrisa de Linda titubeó apenas. Por supuesto, Dorothy. Lamentablemente tuvieron que atender una emergencia como otro cliente. Pero tengo aquí todas sus credenciales y puedo responder cualquier pregunta que tengas. ¿Una emergencia? Arquea una ceja. ¿Qué tipo de emergencia requiere a todo un equipo de inversión? Bueno, ya sabes cómo es el mundo financiero de alto nivel. A veces las situaciones requieren atención inmediata. Linda revolvió sus papeles nerviosamente. Pero te aseguro que han revisado tu caso a fondo y están muy entusiasmados con el potencial de ganancias. Ashley se inclinó hacia adelante, interpretando su papel a la perfección. Linda, Dorothy ha estado haciendo preguntas muy detalladas sobre la estructura de la inversión. Quiere entender exactamente cómo manejarán su dinero.
Claro, es muy sensato. Linda desplegó una serie de gráficos y tablas que parecían impresionantes, pero que, en esencia, no significaban nada. Su inversión inicial de $750,000 se colocaría en una cartera diversificada de valores de alto rendimiento. Fingí estudiar los documentos con atención. ¿$750,000? Pero Linda, mis bienes valen considerablemente más que eso. Los ojos de Linda brillaron como una máquina tragamonedas cuando da premio. Bueno, sí, pero normalmente recomendamos comenzar con una cantidad conservadora el primer año y luego expandir la cartera conforme los rendimientos demuestren el éxito del programa. Saqué mis estados de cuenta falsos y los extendí sobre su mesa de café. Pero según mi revisión financiera, tengo casi $2 millones en activos líquidos. ¿No debería estar maximizando el potencial de crecimiento de todo ese dinero? Linda prácticamente se lanzó sobre los documentos, perdiendo por completo su autocontrol mientras la codicia eclipsaba cualquier precaución. Dorothy, estas cifras son... Esto es mucho más de lo que hablamos inicialmente. Sí, bueno, hice que mi contable realizara una evaluación de bienes después de nuestro café. Resulta que Tom era aún más hábil financieramente de lo que yo pensaba. Observé cómo las pupilas de Linda se dilataban mientras calculaba cuánto podría embolsarse con una estafa de $2 millones. Marcos interpretó su rol a la perfección, luciendo ligeramente abrumado. «Mamá, no tenía idea de que papá había invertido tanto. Con razón has podido vivir tan cómodamente». «Tu padre era muy bueno con el dinero», dije dándole una palmadita en la mano. Siempre decía que el secreto era no dejar que nadie supiera exactamente lo que tenías hasta que estuvieras lista para usarlo. Linda tomaba notas frenéticamente, seguramente calculando porcentajes de comisión en su cabeza. Dorothy, con bienes de esta magnitud, definitivamente queremos estructurar la inversión de manera diferente. Estrategias de crecimiento mucho más agresivas, probablemente algunos componentes offshore para minimizar impuestos. ¿Offshore? Abrí los ojos con aparente inocencia. ¿Y eso es legal? Completamente legal si se estructura apropiadamente. Mis asociados se especializan en vehículos de inversión internacionales que aprovechan tratados fiscales favorables. Ashley me miró de reojo. Linda ahora estaba proponiendo lavado de dinero, además de fraude. Estábamos reuniendo evidencia más rápido de lo que yo había esperado. Linda, todo esto suena maravilloso, pero tengo curiosidad por algo, dije recostándome. ¿Cómo entraste exactamente en este negocio? Mencionaste tener experiencia en estrategias financieras de alto nivel. Por primera vez desde que llegamos, Linda parecía genuinamente incómoda. Bueno, he trabajado con varios grupos de inversión a lo largo de los años. Tengo talento para identificar clientes que se beneficiarían de servicios especializados. ¿Y tu hijo Brian? ¿Trabaja también en finanzas? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Se quedó completamente inmóvil. Su fachada cuidadosamente mantenida finalmente empezando a resquebrajarse. Mi hijo no trabaja en este campo. ¿No? Qué curioso. Porque cuando mencioné tu nombre a mi abogada, dijo que conocía a un Brian Chen que se ha hecho un nombre procesando crímenes financieros, fraude contra personas mayores, específicamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Linda me miró como si acabara de darse cuenta de que había caído en una trampa. Dorothy, no sé qué estás insinuando. No estoy insinuando nada, Linda. Estoy diciendo hechos. Tu hijo, Brian Chen, es un abogado de fraude financiero en Seattle. Se especializa en procesar exactamente el tipo de estafa que has estado ejecutando contra mi familia los últimos 6 meses. Linda se puso de pie de golpe, su máscara finalmente cayendo. Creo que esta reunión se terminó. Oh, en eso tienes razón, dije, poniéndome de pie también y deteniendo la grabación que había estado funcionando desde que llegamos. Marcos, Ashley, creo que es hora de llamar a la policía. El rostro de Linda palideció. ¿Has estado grabando esto? Cada conversación que hemos tenido, cada propuesta, cada esquema ilegal, incluida tu oferta de hace 5 minutos para ayudarme a lavar dinero mediante cuentas offshore. No puedes probar nada. Es tu palabra contra la mía. Sonreí, sacando la carpeta de evidencia que llevaba semanas armando.
En realidad, Linda, puedo probarlo todo. Los poderes notariales falsos presentados ante el condado, la tasación de propiedad no autorizada, las propuestas de inversión falsas, las fotos de vigilancia que tomaste de mis documentos personales. Linda se dejó caer en la silla, finalmente entendiendo que su estafa se estaba desmoronando por completo. La pregunta ahora, continué, es si quieres que esto sea fácil o difícil, porque de cualquier manera vas a ir a prisión. La única variable es cuántos cargos adicionales acumules entre ahora y cuando te pongan las esposas. Marcos dio un paso adelante, y por primera vez en meses volvió a aparecer el hombre fuerte que yo había criado. Linda, confié en ti. Todos confiamos en ti. Y usaste esa confianza para intentar destruir a mi familia. Marcos, no entiendes. Yo solo intentaba ayudar. ¿Ayudar? Ashley soltó una risa amarga. Nos manipulaste para endeudarnos y comprarte un BMW, luego intentaste engañar a Dorothy para que entregara sus ahorros de toda la vida a criminales. ¿Cómo exactamente nos estabas ayudando? Linda miró alrededor desesperadamente, buscando cualquier ángulo posible que pudiera salvarla. Dorothy, podemos solucionarlo. Puedo asegurarme de que recuperes tu dinero. Todo. ¿Qué dinero, Linda? ¿El dinero de tu inexistente grupo de inversión? ¿O te refieres a devolver los $60,000 que Marcos pidió prestados contra su casa para comprarte un BMW? Sus hombros cayeron derrotados. ¿Qué quieres? Caminé hasta su ventana mirando el vecindario caro donde había vivido mientras estafaba a ancianos. Quiero que llames a tu hijo Brian y le expliques exactamente en qué ha estado trabajando su madre. Quiero que devuelvas cada centavo que le robaste a Marcus, Ashley, y quiero que le proporciones información al fiscal de distrito sobre todas las demás víctimas que has estafado a lo largo de los años. ¿Y si hago todo eso? Entonces, quizá, solo quizá, recomiende que el fiscal sea indulgente contigo cuando te sentencien. Linda me miró fijamente durante un largo momento, viéndome claramente por primera vez desde que nos conocimos. No eres la anciana indefensa que pensé que eras. Sonreí, pensando en la alcancía de $3 que había iniciado todo este desastre. No, Linda, en realidad no lo soy. 6 meses después, estaba sentada en mi porche con un vaso de limonada y el periódico de la mañana, cuando Marcos y Ashley llegaron a mi entrada. Habían estado viniendo todos los domingos desde la sentencia de Linda, en parte por culpa y en parte, sospechaba, porque finalmente se habían dado cuenta de lo que casi habían perdido. Linda Chen se había declarado culpable de fraude contra ancianos, falsificación, conspiración para cometer robo y lavado de dinero. Ahora cumplía una condena de 3 años en una prisión federal. Y su hijo Brian había testificado en la audiencia de sentencia sobre el devastador impacto que los crímenes de su madre habían tenido en familias como la nuestra. Fue una de las cosas más desgarradoras que había presenciado. Cómo un hijo tenía que condenar públicamente las decisiones de su madre, mientras aún intentaba mostrar amor por la mujer que lo había criado. Marcos bajó del coche primero, seguido por Ashley y los nietos que no había visto mucho durante la campaña de manipulación de Linda. La pequeña Emma, de 8 años, corrió directamente hacia mí para darme un abrazo, mientras que Jake, de 12, se quedó atrás con esa torpeza típica de los preadolescentes. «Hola, abuela Dorothy». Emma me apretó fuerte. «Papá dice que este año vamos a tener una Navidad de verdad, no como la rara que tuvimos antes». «Emma». La reprendí a Ashley suavemente, pero yo solo me reí. No está equivocada. La Navidad pasada fue bastante rara, ¿no? Marcos subió los escalones del porche lentamente, llevando una pequeña caja envuelta. «Mamá, te trajimos algo, un regalo de Navidad adelantado, digamos». Acepté la caja con sospecha. El último regalo de Marcus no había sido precisamente un punto alto en nuestra relación. Pero cuando la abrí, encontré algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era una pequeña fotografía enmarcada de Tom y yo el día de nuestra boda.
pero no era una que hubiera visto antes. Nos veíamos increíblemente jóvenes y felices, de pie frente a la iglesia donde prometimos amarnos en lo bueno y en lo malo. ¿Dónde encontraste esto? Lo encontré en el taller de papá cuando limpiábamos unas cajas viejas. Creo que planeaba restaurarla como una sorpresa para ti antes de enfermarse. Acaricié con el dedo el rostro de Tom en la foto, recordando aquel día en que todo parecía posible y el futuro se extendía frente a nosotros como un verano interminable. Marcus, es hermoso. Gracias. Hay algo más, mamá. Se sentó en el escalón junto a mi silla. He estado yendo a terapia. Ashley y yo también. Estamos tratando de entender cómo nos dejamos llevar tanto que casi arruinamos las relaciones más importantes de nuestras vidas. Ashley asintió, acomodándose en la otra silla del porche. La terapeuta dice que el estrés financiero puede hacer que la gente haga cosas que normalmente jamás haría, pero eso no es una excusa para lo que te hicimos. No, no lo es, coincidí. Pero es una explicación, y eso es un comienzo. Emma jugaba en el jardín delantero mientras Jake se sentaba en la barandilla del porche, fingiendo no escuchar la conversación de adultos, pero claramente absorbiendo cada palabra. «Abuela», dijo Jake, «papá nos contó sobre la señora que intentó robarte la casa». «¿Ah? ¿Sí?» «Sí, dijo que era muy lista y casi los engaña a todos». Miré a Marcus, que se encogió de hombros con vergüenza. Pensé que debían saber la verdad, versión adecuada para su edad, claro. ¿Y qué aprendiste de la historia de tu papá, Jake? El chico pensó cuidadosamente antes de responder. Que los adultos pueden cometer errores muy tontos cuando tienen miedo, y que nunca debes intentar engañar a la abuela Dorothy, porque es mucho más lista de lo que parece. Estallé a carcajadas. Jake, eso puede ser lo más sabio que alguien ha dicho en todo el año. Marcus sonrió. Lo sacó de su abuela. A medida que avanzaba la tarde, caímos en ese ritmo familiar y fácil que había extrañado durante aquellos meses oscuros bajo la manipulación de Linda. Emma me mostró su último proyecto de arte. Jake me habló de su equipo de béisbol. Y Marcus y Ashley parecían relajarse de verdad por primera vez en mucho tiempo. Cuando estaban a punto de irse, Ashley me abrazó fuerte. «Dorothy, sé que no podemos deshacer lo que pasó, pero quiero que sepas que vamos a pasar el resto de nuestras vidas asegurándonos de que algo así nunca vuelva a suceder». «Lo sé, cariño». Marcus fue el último en despedirse. «Mamá, hay algo más. Sé que esto no compensa nada, pero quería que tuvieras esto». Me entregó un envolto y dentro encontré una carta escrita a mano que empezaba con «Querida mamá» y continuaba por 3 páginas. Era una disculpa, pero más que eso, era un reconocimiento de todo lo que había hecho por él a lo largo de los años y una promesa de ser el hijo que lo crié para ser. Al final había escrito: «Me enseñaste que familia significa poner a los demás primero, incluso cuando es difícil. Olvidé esa lección por un tiempo, pero prometo que nunca volveré a olvidarla». Después de que se fueron, me quedé en el porche mientras el sol se ponía, pensando en el extraño camino que nos había llevado hasta este momento. Linda Chen había intentado destruir a mi familia, pero al final, en realidad, nos había salvado. Su manipulación nos obligó a enfrentar verdades que habíamos estado evitando y a encontrar una fortaleza que no sabíamos que teníamos. Pensé en la alcancía de $3 que ahora descansa en mi repisa como recordatorio de hasta dónde habíamos llegado. A su lado estaba la fotografía enmarcada de Tom y yo el día de nuestra boda, pero no era una que hubiera visto antes. Nos veíamos increíblemente jóvenes y felices, de pie frente a la iglesia donde prometimos amarnos en lo bueno y en lo malo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brian Chen. En los últimos meses se había convertido en un amigo inesperado,
unido por la experiencia compartida de amar a alguien que había tomado decisiones terribles. ¿Cómo estuvo la visita familiar?, decía su mensaje. Escribí: perfecta. ¿Y tú cómo estás? Hay días buenos y días malos, pero últimamente más buenos. Gracias por no rendirte por completo con ella. Las cartas que le envías a la prisión significan más de lo que imaginas. Que me fui y lo bloqueé. Sonreí, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Incluso en medio de la traición y el dolor, aún había oportunidades para la gracia y el perdón. Linda Chen había intentado robar mi dinero, mi casa y mi familia, pero nunca logró robar mi capacidad de tener esperanza. Mientras me levantaba para entrar, noté un coche reduciendo la velocidad frente a mi casa. Por un momento, mi corazón se aceleró, viejos temores resurgiendo. Pero solo era un vecino saludándome mientras pasaba. Le devolví el saludo, riéndome de mí misma por el momento de pánico. Linda Chen estaba en prisión. Su estafa había sido expuesta, y mi familia estaba unida de nuevo. Ya no había sombras que temer, ni más planes que desenmascarar. Solo una mujer de 70 años que había aprendido que, a veces, el mejor regalo que puedes darle a alguien es la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, aprender de sus errores y reencontrar lo que realmente importa. Miré mi casa, con sus luces brillando cálidamente en las ventanas, y sonreí. Tom habría estado orgulloso de cómo manejé todo. No solo la investigación y la recolección de pruebas, sino también el perdón que vino después. Porque al final, eso es lo que realmente significa la familia. No solo ponerse primero cuando todo es fácil, sino encontrar el camino de regreso al amor, incluso cuando es difícil. Y eso, pensé al entrar, valía mucho más que cualquier BMW, esquema de inversión o alcancía de $3.